Bueno, pues muchas gracias, Juanjo, por la presentación y para mí es un placer presentaros el trabajo que hacemos nosotros aquí en Edimburgo. Y bueno, pues como Juanjo ha dicho, voy a presentar parte de la primera parte que podemos presentar ahora mismo porque todo esto está bajo patente y no podemos eh, presentar todavía nada. Porque tenemos, bueno, hay gente, empresa interesada en esto y ahora mismo no podemos publicar nada más, pero os voy a enseñar la primera parte de este proyecto que, bueno, lo he llamado desarrollo de inhibidores de mTOR quinasa para el tratamiento de glioblastoma. El resto de la presentación está en inglés, pero si me seguís va a ser fácil de comprender porque también hay un poco, bueno, hay bastante química, pero la química es un lenguaje universal, así que no os preocupéis por eso. Y bueno, y en concreto os voy a presentar el trabajo que acabamos de publicar en Journal of Medicinal Chemistry, que bueno, aquí tenéis el título, en el que hemos presentado el descubrimiento de los compuestos más selectivos por esta proteína que ahora os voy a enseñar. Bueno, ¿qué es mTOR? mTOR es la proteína que vamos a estar hablando hoy y es la diana terapéutica que estamos trabajando en nuestro laboratorio. mTOR viene en inglés, Mechanistic Target of Rapamycin, pero la voy a llamar siempre mTOR a partir de ahora, simplemente que sepáis que es una proteína. En concreto, esta proteína es una quinasa, una serina treonina quinasa, y las quinasas, lo que tenéis que entender es que una quinasa lo que hace es fosforilar otras proteínas usando una molécula de ATP. Y en concreto, esta quinasa pues, va a fosforilar aminoácidos de serina o treonina en proteínas. Coge una proteína y le pega un grupo fosfato. Y eso va a hacer que cambie su estructura y, por tanto, cambia cómo se comporta con el resto de proteínas de la célula y normalmente esto se traduce en una señal que va normalmente al núcleo y bueno, influye en lo que la proteína en concreto, la quinasa en concreto actúe. En este caso, pues mTOR es una proteína que es esencial para tanto el crecimiento celular como la proliferación y también la supervivencia de las células. Y una cosa muy importante es que esta proteína aparece hiperactivada en muchísimos tumores. Por ejemplo, el tumor que vamos a estar, que usamos nosotros en este proyecto es el glioblastoma, ¿vale? Glioblastoma multiforme, que lo vais a ver escrito como GBM. Pues que os hagáis una idea que en el 90% de pacientes con glioblastoma existe una hiperactividad de esta proteína mTOR. Y bueno, y esta, por ejemplo, cuando hablamos de glioblastoma, que no es el tumor cerebral más agresivo que existe, para que tengáis una idea de cómo de agresivo es, de cada 10 pacientes que se diagnostican con esta enfermedad, menos de uno, es decir, prácticamente ninguno, tiene una supervivencia desde que se ha diagnosticado. Ninguno llega a pasar los 5 años a partir de que se ha diagnosticado el tumor. Es decir, es un tumor muy agresivo y, bueno, bestial. Y bueno, y esta es una de las razones por que nosotros queremos bloquear esta proteína. En concreto, mTOR se encuentra en las células formando dos complejos de múltiples proteínas que se denominan complejo 1 y complejo 2, ¿vale? Y serían mTORC1 y mTORC2, que son estos que vemos aquí, en la que la proteína quinasa, que está aquí en rojo, está en el centro y alrededor están un montón de proteínas que forman un complejo. Por tanto, ha habido mucha inversión y por parte tanto de industria como de grupos de investigación por intentar inhibir esta proteína para bloquearla y, por tanto, generar drogas que sean efectivas para el tratamiento de estos cánceres. Y básicamente podemos dividir estos tratamientos en dos grupos. Por un lado tenemos los que son inhibidores alostéricos, que en concreto estos inhibidores, que son como la rapamicina, que ahora os enseñaré,
únicamente van a bloquear el complejo 1, es decir, esta parte de mTOR. Por tanto, van a afectar al crecimiento tumoral, pero sin embargo van a dejar libre el complejo 2 porque no va a actuar sobre él. Por tanto, al no inhibir mTORC2, pues el tumor va a seguir creciendo. Y por otro lado, vamos a tener fármacos que se han diseñado para que bloqueen los dos complejos de mTOR, ¿vale? Y estos son los que se han desarrollado por la industria farmacéutica. En concreto, estos compuestos están diseñados para interactuar en el centro activo de la enzima. Y por tanto van a bloquear la capacidad quinasa de la proteína en ambos complejos, en el 1 y en el 2, y por tanto, teóricamente, van a ser más efectivos. En cuanto a expandiendo un poco sobre estos inhibidores, es muy curioso cómo se descubrieron, porque realmente se descubrió antes la rapamicina que la proteína a la que inhibía, que era mTOR, ¿vale? Y cuando he dicho el primer tipo de inhibidores, que son inhibidores alostéricos, cuando hablamos de inhibidores alostéricos son aquellos que no se unen al centro activo de la enzima, sino que se unen a un sitio distinto, como aquí, por ejemplo, en este dibujo. Pues este tipo de inhibidores es la rapamicina. Y es muy curioso porque la rapamicina se descubrió de forma fortuita cuando un grupo de investigadores canadienses viajaron a la isla de Pascua y ahí querían analizar la genética de los habitantes de la isla, y muchas cosas que hicieron aparte de esa fue también tomar muestras de ciertas partes de la isla. Y uno de los investigadores tomó una muestra de tierra de la isla, que la isla en el lenguaje local se llama Rapa Nui, y muchos años después se dieron cuenta de que en esa muestra había una bacteria y que esa bacteria sintetizaba un compuesto que es la rapamicina, por eso el nombre de Rapa Nui. Pues rapamicina, encontraron este compuesto que era un compuesto con propiedades antifúngicas, pero sin embargo que cuando se administraba a los pacientes, a los humanos, lo que produciera una inhibición selectiva de mTORC1, y se usa hoy en día para evitar rechazo cuando hay alguna operación y te ponen un órgano, o en trasplantes y demás. Y también se usa en algunos tipos de cánceres. Sin embargo, como he dicho antes, el problema que tiene este tipo de inhibidores alostéricos de mTORC1 es que mTORC2 está activo, por tanto, no es muy efectivo para el tratamiento del cáncer. Y además, esto es una de las cosas que me gustaría decir, que os quedarais con esta idea, es que cuando hablamos de diseño y descubrimiento de fármacos, hablamos de más que una función en el laboratorio, sino nosotros estamos buscando que ese compuesto sea estable, se pueda absorber a poder ser cuando se toma oral, y pueda atravesar toda la membrana y pueda hacer su efecto. No simplemente queremos algo que funcione en el laboratorio. Por tanto, estos fueron los inhibidores alostéricos inicialmente. Y después, cuando vemos los inhibidores que no son alostéricos, sino que se unen al centro activo de la enzima, que, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos de inhibidores que se han diseñado en el laboratorio y utilizando la química orgánica y con técnicas de química farmacéutica y diseño de fármacos, pues se han ido generando esta molécula, ¿vale? Y como veis, pues hay empresas farmacéuticas, hay universidades, en grupos de investigación que han puesto muchos recursos en generar este tipo de inhibidores. Pero bueno, lo que tenéis que saber es que estos inhibidores se unen al centro activo y compiten por el ATP. Por tanto, lo bueno que tienen es que van a inhibir tanto al complejo 1 como al 2, pero sin embargo, lo que ocurre con estos inhibidores es que también van a ser capaces de inhibir cualquier otra proteína que use ATP, porque van a competir con ATP por mTOR, pero también con cualquier otra proteína. Por tanto, uno de los problemas que tienes es la falta de selectividad,
Y eso lo que se traduce en la clínica es en que tengan alta toxicidad o que tengan muchos efectos secundarios y que tengan también un margen terapéutico pequeño. Entonces, es aquí cuando nosotros nos preguntamos si podemos diseñar inhibidores de mTOR que bloqueen tanto mTORC1 como mTORC2, que sean potentes, pero que también sean selectivos y que se puedan utilizar para desarrollar terapias para el cáncer. Bueno, aquí es cuando entramos nosotros, nuestro grupo de investigación, y la molécula inicial que nosotros empezamos a investigar es sapanisertib. ¿Vale? Este compuesto está en fase clínica ahora mismo para el tratamiento de varios cánceres y es una molécula que, como podéis ver aquí, es una molécula muy interesante para los que trabajamos en el descubrimiento de fármacos. ¿Y por qué es muy interesante? Pues es pequeña, relativamente pequeña, tiene un peso molecular de 309, tiene propiedades físico-químicas buenas, es decir, no es ni muy lipofílico, ni tiene muchos grupos polares, ni es muy voluminosa, está bien. Tiene buenas propiedades DMPK, DMPK, lo que significa son las propiedades de tanto de metabolismo como de farmacocinética, es decir, no ya solo cómo interactúa la molécula con la diana, sino todo lo que ocurre antes, tanto cómo se absorbe, cómo se metaboliza, bueno, y después, ¿no? Cómo se absorbe, cómo se metaboliza y cuánto dura en sangre, por ejemplo, todo eso, pues como este está en clinical trial, sabemos que tiene estas propiedades bastante buenas. Y además nuestros estudios pues, han visto que es uno de los más potentes inhibiendo tanto al crecimiento de células de glioblastoma, de cáncer colorectal, de cáncer de mama. También es evidentemente muy potente inhibiendo la quinasa mTOR. Y bueno, está en clinical trials, pero uno de los problemas que tiene o que está teniendo ahora es que tiene una eficacia limitada. Y esto es porque tiene la selectividad de este compuesto no es muy buena, sino que inhibe otras proteínas y otras quinasas. Y eso ha hecho que tenga unos valores bastante altos en cuanto a número de efectos adversos y toxicidad en pacientes. Bueno, pues una vez que hemos identificado la molécula con la que queremos empezar, lo primero que hicimos fue identificar cuáles son las partes clave para que esta molécula haga su función. Entonces, bueno, aquí a la derecha lo que tenemos es el análisis de las interacciones de la molécula con mTOR. La molécula está en verde y las distintas partes de la proteína están en naranja, rosa o blanco, dependiendo de la parte que sea, pero lo importante de aquí es estas líneas negras. Estas líneas lo que nos indican son los enlaces de hidrógeno que forma sapanisertib con el centro activo de mTOR. Y como veis, forma 4 enlaces de hidrógeno que están representados, están aquí representados con estas líneas, pero esos enlaces se forman con estos 4 nitrógenos, ¿vale? De la molécula. Por tanto, sabemos que esto es esencial para obtener un compuesto que sea suficientemente potente como para poder tener un efecto en células y también un efecto biológico en general. Por tanto, cuando empezamos a diseñar los compuestos, evidentemente tenemos que tener esto en cuenta. Y otra cosa que vimos también es que esta parte inferior, esta V que hay aquí, que es un grupo isopropilo, pues esta parte no está interaccionando con nada en sapanisertib. Así que esto, por ejemplo, esto sí es una parte que nos interesaría explorar para ver qué ocurre. Y bueno, básicamente cuando nosotros diseñamos moléculas, la forma en la que lo hicimos con este proyecto fue que dividimos la molécula de sapanisertib en 3 áreas. Simplificando un poco, la parte norte, que es este grupo que es un aminobenzoxazol, está en verde. Después tenemos un anillo central de pirazolopirimidina con un grupo amino aquí. Y después tenemos la parte sur, que es un grupo isopropilo.
Bueno, pues más o menos ya sabemos las partes de la molécula, qué es lo más importante, qué es lo que podemos modificar, que en nuestro caso, nuestra idea inicial fue modificar esta parte del sur. Y lo siguiente es establecer una metodología, y esta es la metodología que usamos en nuestro laboratorio. Nosotros usamos lo que se llama el phenotypic screening, es decir, screening fenotípico. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí tenemos las moléculas, que son las que, como he enseñado antes, las hemos diseñado. Evidentemente, vamos a sintetizar esa molécula. Y una vez que las tenemos, pues usamos un modelos celulares que nos interesen estudiar. En nuestro caso, queríamos usar células de glioblastoma, de ese tipo de cáncer, pero puede ser de otros tipos. Y lo que hacemos es, una vez que hemos sintetizado los compuestos, ensayamos o probamos estos compuestos en células, y como sabemos que al bloquear mTOR la célula deja de crecer, las células tumorales no proliferan, pues entonces lo que nosotros medimos es cómo afecta estos compuestos a la proliferación de estas células. Y entonces, bueno, eso lo hacemos con algunos métodos que ya están preestablecidos y generamos estas curvas de crecimiento a diferentes concentraciones, con concentraciones crecientes de compuestos. Si el compuesto funciona, pues vemos cómo la viabilidad celular disminuye. Y con estas curvas lo que sacamos es un valor que es la EC50, que es la concentración efectiva 50. Pero lo importante aquí es que sacamos un número y ese número nos va a indicar cómo de potente el compuesto es, y de esta forma somos capaces de comparar compuestos, diferentes compuestos entre sí, para elegir cuál es mejor e ir optimizando esa molécula. Y junto a esto también, esto es muy importante, usamos también docking y también ensayos bioquímicos únicamente con la diana, con mTOR, y también ensayos de lo que he dicho antes, de estabilidad, permeabilidad, etc. Muy importante para nosotros cuando queremos llevar un fármaco para que se use en ensayos clínicos es que no solamente estamos buscando que sea activo, sino que tenga un conjunto de propiedades para que funcione. Entonces, digamos, dentro de las propiedades que deseamos que tenga esta molécula, tenemos que sea potente, tanto frente a células como frente a la proteína, que sea selectivo, es muy importante para nosotros, que tenga una estabilidad metabólica adecuada para que se pueda usar, que no dure un segundo en la sangre, y que, a poder ser, que se pueda tomar vía oral. Pero bueno, en este caso se podría inyectar también, pero principalmente siempre es mucho más fácil que sea disponible de forma oral. Y evidentemente también que no sea cardiotóxico, porque hay algunos compuestos que inhiben canales iónicos en el corazón y bloquean el corazón, y evidentemente, aunque el compuesto sea perfecto en cuanto a lo que hace frente a las dianas, si tiene ese efecto secundario no se puede llevar a la clínica. Y bueno, en cuanto a los modelos que usamos, aquí cuando usamos las células que vamos a usar son dos tipos de células de glioblastoma, que son la U87 y T98. Y bueno, aquí ya empieza un poquito cómo sintetizamos nosotros los compuestos, ¿vale? Pues nosotros hemos decidido modificar la parte sur de sapanisertib, y lo hemos hecho, ahora explicaré el procedimiento sintético, pero creamos librerías como esta, en la que cada compuesto tiene una parte, hacemos un pequeño cambio en la molécula y vamos explorando esa parte de la molécula para ver cómo afecta a la actividad del compuesto. Y vamos probándolo en célula. Vale. Aquí, por ejemplo, os voy a explicar resumidamente cómo hemos aplicado la química orgánica para sintetizar tres compuestos. En concreto, este compuesto 163, 190 y 195, ¿vale? Que están aquí. Bueno, están aquí, no sé dónde están, pero... bueno, aquí 190, 163 y 195, ¿vale? Que están dentro de esta librería de compuestos. Pues para que os hagáis una idea de cómo se sintetizan, pues inicialmente
lo primero que hacemos es, bueno, evidentemente cada compuesto se sintetiza de una forma distinta. Yo estoy explicando estos 3 ejemplos en concreto. Inicialmente empezamos con una ciclocondensación con formamida y formamos el anillo de aminopirazolopirimidina. Después hacemos una iodación electrofílica en la posición 3 usando, bueno, no voy a hablar de los reactivos para no confundir, pero básicamente introducimos un átomo de yodo Lo en conozco posición. porque muchas de estas reacciones son de química orgánica 2 y para ella es súper familiar, ¿no? Perfecto. No, bueno, vamos, que saben lo que me estás diciendo, o deberían saber. Vale. Bueno, pues usamos N-yodosuccinimida, pero lo que hacemos es eso, introducir, por un ataque electrofílico, pues vamos a introducir este yodo en la posición 3 del anillo. Y formamos el anillo central, si os dais cuenta, si miráis aquí en Sapanisertib, veis este anillo central, ¿vale? Pues esto ya es lo que tenemos aquí formado. Ya tenemos sintetizado este compuesto y una vez que tenemos este compuesto, vamos a empezar a hacer alquilaciones en la parte sur de la molécula, que está en la posición N1. Y como veis, pues usando distintos alquilos con diferentes o bromo o cloro, podemos usar sustituidos en estas posiciones. Somos capaces de reaccionar este compuesto C para generar otro análogo sustituido como este que veis aquí, el compuesto D o el compuesto G, ¿vale? Estos son reacciones de N-alquilación. Bueno, si seguimos, por ejemplo, aquí en el compuesto D, esto es un grupo acetal y podemos desprotegerlo con medio ácido. En concreto, usamos ácido trifluoroacético y vamos a formar el correspondiente aldehído. Bueno, se llama también desprotección del acetal, podríamos decirlo. Y bueno, esta es una reacción bastante clásica también, en la que es una aminación reductiva, en la que acoplamos una amina, en este caso secundaria, una amina secundaria a un aldehído y formamos una amina terciaria, ¿vale? Formamos este tipo de compuestos que finalmente, me imagino que estas reacciones no las habéis dado todavía, pero son reacciones de acoplamiento. En concreto, esto es una Suzuki. Bueno, estas son reacciones que son muy utilizadas en química farmacéutica, pero en química orgánica, bueno, no son tan comunes, pero en química farmacéutica se usan mucho porque lo bueno de estas reacciones es que son reacciones muy selectivas y que permiten, en este caso, pues formar enlaces entre átomos que de otra forma serían imposibles. Y bueno, entonces, pues, bueno, lo dejamos aquí con una reacción de Suzuki, que esto, bueno, los Suzuki, bueno, Suzuki es un investigador que ganó también el premio Nobel por este tipo de reacciones y al final, bueno, obtenemos este tipo de compuestos como el compuesto 163. También podemos, para la síntesis de estos dos compuestos, pues una vez que hemos generado el compuesto G mediante esta alquilación, pues podemos hacer otra Suzuki, que tendríamos este compuesto que es el 190, y al final, si veis aquí lo que tiene unido en este nitrógeno, el compuesto es un grupo BOC, y aquí esta reacción es muy clásica también, que se usa también en química biológica y demás, con tratamiento con, de nuevo, ácido trifluoroacético, pero se puede usar otro tipo de ácido clorhídrico, etcétera. Pues somos capaces de eliminar este grupo BOC y tendríamos la amina desprotegida, que sería el compuesto 195. Y bueno, simplemente que sepáis que así es la forma en la que sintetizamos los compuestos, que no es que un compuesto se hace en una reacción, sino que para sintetizar este compuesto, pues fijaros que hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 reacciones, ¿vale? Entonces, y cada compuesto, en función a la compatibilidad de cada grupo en la molécula, pues hay que modificar un poco cómo se sintetiza el compuesto. Bueno, pues de esa forma somos capaces de sintetizar todos estos compuestos.
Y bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, en esta librería de 29 compuestos, pues los probamos haciendo el screening fenotípico en estas dos líneas de cáncer de glioblastoma. Y lo que obtenemos, simplificando un poco, es que, bueno, aquí obtuvimos compuestos que eran muy interesantes. Por ejemplo, el compuesto 115 fue, bueno, prácticamente igual de potente que sapanisertib en células y también incluso más frente a la enzima. Pero bueno, tiene este grupo ciclohexilmetil, que también está presente de forma parecida en el compuesto 190. Sin embargo, elegimos el compuesto 190 porque prácticamente tienen la misma potencia, pero el compuesto 190 nos está dando algo más. Nos está dando que aquí no hay nada más que lipofilia y aquí lo que tenemos es un grupo funcional que nos está diciendo que por esta parte de la molécula podemos seguir mejorando porque no hemos perdido nada de actividad y seguramente con sucesivas librerías de compuestos vamos a poder generar compuestos con mejor actividad. Y bueno, aquí más compuestos, pues una vez que cogemos este compuesto que os he dicho antes, el 190, ahora lo que hacemos es modificar este compuesto y generar otras variantes. Y en este caso, si os dais cuenta, lo que estamos explorando es el grupo carbamato, que es este grupo que hay aquí, con diferentes grupos. Tanto sulfonamida, tenemos aquí amidas, tenemos, bueno, diferentes grupos. Y vamos explorando todos estos compuestos. Veis también aquí que tenemos, bueno, eliminamos el nitrógeno en esta posición, hacemos compuestos que no tengan la piperidina aquí, sino que son compuestos lineales o compuestos aromáticos. Hacemos muchas variantes, ¿vale? Muchas de ellas no funcionan, pero los resultados negativos también son muy importantes para nosotros porque también nos dicen por dónde no tenemos que ir. Y bueno, resumiendo bastante, todos estos compuestos pues, nos llevaron a identificar este compuesto, que es el compuesto 1137. Este compuesto fue un compuesto muy potente en células, bueno, casi dos veces más potente que este compuesto y casi 3 veces más que sapanisertib. Y lo que nosotros hicimos fue, una vez que habíamos descubierto esta molécula que tenía una potencia tan grande en células de glioblastoma, lo que hicimos fue caracterizar este compuesto para ver cómo estaba funcionando. Si es verdad, nosotros habíamos visto que inhibía mTOR, evidentemente, pero cómo afecta a otras proteínas de la misma familia. Y aquí fue cuando nos llevamos una gran sorpresa porque nosotros sabíamos que el compuesto que os he dicho antes, sapanisertib, uno de los problemas que tiene es que no tiene muy buena selectividad. Entonces, si veis en estos diagramas, aquí lo que hacemos es que probamos cada compuesto, por ejemplo, sapanisertib, frente a todas las quinasas, o bueno, en este caso fueron 354 quinasas humanas. Entonces, cada puntito, cada ramita que veis aquí corresponde a una proteína quinasa. Y aquí también están divididas en diferentes familias. Y cada punto indica qué quinasas ha inhibido el compuesto. Mientras más grande sea el punto, más inhibición está produciendo en esa quinasa. Y como veis, sapanisertib, aunque en la literatura está descrito como un inhibidor de mTOR, pues inhibe muchas otras quinasas. Inhibe mTOR, que está aquí, este puntito de aquí, pero también inhibe, bueno, otras proteínas, por ejemplo, lipid kinases, que son otra familia de quinasa, quinasa tyrosine kinases, y bueno, muchas quinasas que afectan a muchas otras rutas y por tanto tiene una inhibición como más sucia. Y por tanto eso concuerda con lo que se ha visto en ensayos clínicos, con que tiene muchos efectos secundarios. Sin embargo, si aquí veis nuestro compuesto, este compuesto tiene una inhibición muy limpia. Prácticamente únicamente inhibe mTOR, que es este punto grande que está aquí.
lo inhibe completamente y prácticamente no hay ninguna otra quinasa inhibida de forma relevante, no hay prácticamente ninguna. Y si veis aquí, cuando extraemos los datos, vemos que sapanisertib tiene una inhibición de una IC50 de 3,4 nanomolar, muy potente, y este compuesto es un poco menos potente, pero prácticamente está dentro del margen de error. Sin embargo, lo importante de este compuesto es que este compuesto tiene una selectividad que no se ha descrito nunca. Este compuesto es el compuesto más selectivo que existe por la quinasa mTOR. Y como veis, aquí simplemente cogimos las quinasas que más inhibían nuestro compuesto, no sapanisertib, que tiene muchas otras. Y aquí podéis ver como mTOR se inhibe a 4,8 nanomolar y ya la siguiente quinasa que se inhibe es DNA, la proteína quinasa DNA, que se inhibe a 77 nanomolar. Es decir, hay una diferencia de 16 veces entre estos dos quinasas. Y ya los demás prácticamente, no tienen ningún efecto. Sin embargo, cuando vemos a sapanisertib, pues hay algunos que se inhiben a 36, a 57, y como he dicho antes, esto no es ni siquiera las que más ha inhibido sapanisertib, sino que hemos elegido las que más inhiben nuestro compuesto, para que veáis la selectividad de este compuesto. Y bueno, pues por último también lo que nosotros estuvimos mirando es, hemos visto que el compuesto es muy, muy potente en células, es muy potente también en ensayos frente a la proteína aislada, a mTOR, pero vamos a ver si ese efecto que estamos viendo pues se traslada, es decir, si el efecto de inhibición de la proliferación que vemos en células se traslada a la inhibición de mTOR. Y aquí lo que veis, estos son unos ensayos de Western blot, aquí lo que vemos es la cantidad de proteína. ¿Vale? Como he dicho, mTOR es una quinasa y esa quinasa lo que hace es fosforilar otras proteínas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mTORC1 y mTORC2. Nosotros sabemos que nuestro compuesto, como he dicho antes, teóricamente tendría que inhibir los dos complejos, ¿vale? Entonces, por tanto, cuando vemos la ruta de señalización de mTOR, si vemos que mTORC2 es capaz de fosforilar la proteína AKT, pues evidentemente si nosotros tratamos con nuestro inhibidor, el nivel de AKT fosforilada tiene que ser menor, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí. Si veis, en DMSO, que esto sería el control sin tratamiento, pues se ve bastante proteína fosforilada. Sin embargo, cuando tratamos con nuestro inhibidor, vemos que esa fosforilación ha desaparecido. Eso también ocurre en las dos líneas celulares que hemos visto, que es la T98 y U87. Y de la misma forma, también observamos que se produce una inhibición de mTORC1, que veis que mTORC1, es capaz de fosforilar dos sustratos, pero el que nosotros miramos es el S6. Por tanto, los niveles de fosforilación de S6 deberían ser menores. Y como veis aquí, pues también ocurre lo mismo en las dos líneas celulares. Por tanto, este compuesto reduce la fosforilación tanto de S6 como de AKT y por tanto tiene el efecto inhibitorio que estamos viendo como un inhibidor dual de mTORC1 y mTORC2. Y bueno, ya por último, me gustaría comentaros que una parte muy importante de lo que hacemos nosotros no es solamente generar un compuesto que se pueda usar en el laboratorio. De hecho, este compuesto es el mejor compuesto que se puede usar hoy en día para estudiar mTOR porque únicamente inhibe esa proteína. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es generar un fármaco. Entonces, un fármaco mucho más que un inhibidor. Y una de las cosas que tenemos que mirar cuando descubrimos un compuesto con una actividad tan interesante como este es todas las propiedades que van asociadas con él para ver si podemos utilizarlo en clínica o no. Entonces, aquí en esta tabla es un poco resumido de algunas de las mediciones que hacemos nosotros. En cuanto al tamaño, pues vemos normalmente tiene un peso molecular de 451, que por norma más o menos generales, por debajo de 500 suele ser aceptable, pero hay excepciones, evidentemente, pero simplemente por tener un
un valor referente. Tiene una lipofilia también adecuada y, bueno, simplemente resaltar algunas cosas importantes. Nosotros hacemos algunas mediciones con, por ejemplo, CACO2, que son unas líneas celulares que lo que hacen es crean una membrana y mimetizan la membrana gastrointestinal. Entonces, lo que podemos ver ensayando con estos compuestos en estas líneas celulares, con estas líneas celulares, es que podemos ver qué cantidad del compuesto, cuando se pone en una parte de estas líneas, bueno, de esta capa de células de CACO2, es capaz de pasar al otro lado de la membrana, y eso nos va a dar un poco una medida de permeabilidad gástrica. Pues un número 4 es bastante aceptable, por encima de 2 estaría bien, así que 4 está bastante bien. Otro valor importante es la inhibición de los canales HERC, y esto es lo que he dicho antes de la cardiotoxicidad. Hay compuestos que son capaces de bloquear estos canales y, bueno, y prácticamente te da un ataque cardíaco y fallece. Por lo tanto, esto sería una mala señal. En concreto, nuestro compuesto, que como he dicho antes, tiene una inhibición sobre la diana de 4 nanomolar, bueno, prácticamente esto es más de 10.000 nanomolar, es decir, prácticamente no inhibe estos canales. También medimos, por ejemplo, otros valores como es la proporción del compuesto que está libre en sangre, porque como sabéis, los fármacos se unen a las proteínas del plasma, la albúmina sobre todo, entonces lo que va a tener efecto es la parte que está libre. Esto sería un 12%, está bastante bien. Y bueno, después miramos otras cosas como estabilidad en plasma, que es estable, y una cosa muy importante es la estabilidad también en el hígado. Y en concreto estos son microsomas, que son digamos, se extraen de hígado humano, dentro de los hepatocitos se extraen todas las enzimas que participan en el metabolismo, bueno, se purifican y se crean como un clúster de muchísimas enzimas que destrozan prácticamente cualquier molécula que les ponga. Y entonces, pues lo testamos en ello y vemos más o menos la estabilidad. Aquí, bueno, vimos que tiene una estabilidad media-baja, y esto es algo que estamos solucionando, bueno, ya hemos solucionado, pero bueno, esta es una de las medidas muy importantes para estos compuestos. Y por último, pues todos los citocromos que participan también en el metabolismo de fármacos. Es importante que no bloqueen, aunque esto tampoco es muy importante porque se pueden compensar, pero por lo general no queremos compuestos que sean muy potentes inhibiendo todos los CYP. Pero bueno, como digo, este compuesto, que es el EALM1137, es un excelente inhibidor de mTOR. Y bueno, es un chemical tool, que es una herramienta química que es actualmente la mejor que existe para estudiar esta proteína debido a su selectividad y a su potencia. Y bueno, ya último, pues simplemente os quería decir que inicialmente hemos partido de un compuesto que era potente in vitro, pero que tenía grandes problemas de selectividad por su diana. Y usando todas las herramientas que tenemos, tanto química orgánica, química farmacéutica, herramientas de diseño de fármacos, y aplicando nuestras metodologías de screening fenotípico, pues hemos sido capaces de encontrar compuestos como el compuesto EALM1137, que tiene una potencia celular excelente y hasta hoy es el compuesto más selectivo inhibiendo mTOR. Sin embargo, tiene una estabilidad metabólica que no es perfecta para usar in vivo, y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora, para que tengáis una idea, es usar toda esta magia que hemos aplicado antes, pero para generar nuevas librerías, y eso ya nos ha llevado al diseño de nuevos inhibidores que no puedo presentar ahora, pero seguramente en el futuro os lo podré presentar, y ahora mismo estamos ya probando en ratones con bastante buenos resultados. Y porque ya os digo que nuestro objetivo no es quedarnos aquí,
sino es llegar al final, que es generar un candidato para poder tratar enfermedades, en este caso en humanos. Y bueno, ya está. Por último, me gustaría agradecer a Juanjo por invitarme y a todo el grupo, todo mi grupo de investigación, a Sier, a Jonathan, que es este chico que está aquí, que también ha participado bastante en el proyecto, y bueno, y a todas las personas que se han involucrado en el desarrollo de estos inhibidores de mTOR. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, este es mi correo, podéis escribirme o contactar conmigo para lo que queráis. Bueno, muchas gracias. Tenemos 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, cualquier cosa. Puede ser tanto de lo que ha presentado o de ideas generales, de la carrera profesional, del trabajo que tenéis que hacer. Habéis visto que lo que ha presentado puede estar en copia y pega de lo que tenéis que presentar más o menos. Habéis visto que lo hemos visto un compuesto líder, las modificaciones, encontrar un compuesto, y ahora, como han hecho algo, han hecho una segunda iteration para encontrar uno mejor, y eso es en lo que se basa todo el desarrollo de fármacos, sobre todo de pequeñas moléculas, que es donde nosotros estamos más especializados. Entonces, si tenéis alguna duda, curiosidad para algo, no sé si en casa hay alguien, pero la Tere, no sé. ¿Tere quiere preguntar algo? No. Sin miedo. Por aquí todo bien, por aquí todo bien. ¿Nadie tiene algo de cómo se dice en Edimburgo y qué chulo es hacer lo que ha hecho, o si merece la pena? Muchas cosas encuentran. Tipo, ya no solo trabajo de esto, sino biológico, que se hiciera bien, alergia, los efectos secundarios. Ahí habéis visto que Álvaro ha sintetizado, bueno, su equipo, no sé cuántos, 100, 200 compuestos. Quiero decir que eso es un trabajo de mucha paciencia, persistencia, ir, volver. Lo que ha hecho Álvaro, que todos esos compuestos que ha tenido que sintetizar de igual forma, cada uno con 6 pasos, pues si hay 40, 6 por 40, 40 reacciones, purificar, analizar. Claro, se hacen unas pruebas, las fenotípicas que son más rápidas, ¿no, Álvaro? Y luego ya te quedas con los candidatos. Sí. Bueno, un concepto clave, que es por el motivo porque nosotros usamos estos ensayos fenotípicos, es porque, bueno, en concreto sabemos que si inhibimos la diana mTOR, las células no crecen, las células tumorales no crecen, ¿vale? Entonces, al usar un ensayo fenotípico, cuando nosotros probamos un compuesto directamente en células, estamos midiendo muchas más cosas que solamente la inhibición de la proteína. Porque nosotros podríamos, por ejemplo, la industria farmacéutica se centra sobre todo en coger directamente la proteína en un buffer y inhibir, y añadir y probar el compuesto y ver si inhibe o no. Y tú puedes tener un compuesto que es muy potente, pero sin embargo, cuando tú lo uses en célula, ese compuesto no sea capaz de, por ejemplo, atravesar la membrana o no tenga una solubilidad en agua adecuada o tenga una lipofilia muy, muy mala y no sea capaz de llegar a donde está la diana. Entonces, al usar un ensayo fenotípico, nosotros somos capaces de ver que si funciona con el ensayo fenotípico, hay muchos filtros que ya hemos pasado y eso acelera muchísimo el proceso de encontrar una molécula adecuada. Lo que dice Sofía es verdad, pero por eso los químicos de élite aceleran mucho esas cosas. Todo lo que acabas de decir, pues algo de diseño, pues lo que necesitamos es identificar la parte de la molécula, porque en el caso de vamos, tratamos de descubrir cosas que se ayudar. Lo que él ha dicho, poner un grupo que se pueda volver a funcionalizar, todo eso es lo que los químicos aceleran para que desarrolle. Evidentemente, no quita que haya que hacer mucha síntesis, un trabajo muy de ir, volver contingente, pero como dije, esa probabilidad es 50 farmacos al año, ¿no?
Bueno, sí, pero lo curioso es que muchas veces se aprueban menos en alguna área. Por eso, que es muy difícil. Estamos 8.000 millones de personas, se toman 50 fármacos. De esos 8.000 millones de personas, hay no sé cuántos miles de millones todos los años para sacar fármacos, se sacan 50 fármacos. Lo que dice es verdad, pero de momento es la única forma que tenemos de ir evolucionando. Incluso ahora que con la inteligencia artificial y todo, nosotros usamos inteligencia artificial, pero la usamos, es decir, la inteligencia artificial no está sustituyendo a la gente que hace descubrimiento de fármacos, porque una cosa es una predicción y otra cosa es lo que puede funcionar. Y eso que puede funcionar hay tantas variables que es que ni nosotros, es decir, ni la gente que diseña los programas para usar inteligencia artificial, ni siquiera la inteligencia artificial tiene datos suficientes para entender cómo funciona una célula, simplemente una célula, todos los millones de procesos que ocurren. Entonces, nosotros utilizamos inteligencia artificial, pero como una ayuda para el diseño de nuestros compuestos y demás, pero al final los compuestos hay que sintetizarlos y sobre papel todo funciona, pero hay que sintetizarlo y hay que probarlo. Y cuando ya tenga eso, pues entonces ya, es decir, los datos hay que sacarlos con ensayos y con pruebas. De hecho, la humanidad necesita de estudiantes de farmacia que se unan a esta carrera por descubrir. Así que con esto dejamos. Muchísimas gracias. No más de eso que dice. Y si tenéis alguna duda o algo, el email de Ana estaba por ahí con la charla. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Venga, hasta luego.